Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy su presentador, el Padre Manuel. Hoy quiero compartir el Evangelio del 2 de enero. Donde se verá el capítulo 1, versículos 19 al 28 del Evangelio según San Juan. Es acerca de las primeras señales que se dan a conocer a Jesús y también a Juan el Bautista. Dice así: Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿Quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Quién eres entonces? Elías. Contestó: No lo soy. Le dijeron: ¿Eres el profeta? Contestó: No. Le preguntaron de nuevo: ¿Quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: Yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en este capítulo 1, versículos 19 al 28, se parece o se asemeja muchísimo a las preguntas que le hicieron a Jesús de si tú eres el Mesías. Ahora, también hay que recordar que en el tiempo de Jesús había mucho tiempo que en Israel no había un profeta. No habían anuncios, no había profetismo, todo había desaparecido. Hasta que llega Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, según nos lo afirman muchos teólogos. Y ese último profeta del Antiguo Testamento pues tuvo mucha fama, demasiada fama. Incluso cuando revisamos los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 19, versículos del 1 al 4, encontramos que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesó las regiones de altas, encontró allí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: ¿entonces qué bautismo han recibido? Respondieron: el de Juan el Bautista. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Este es el Señor Jesús. Muy bien, entonces observamos que también más o menos en los años 50, cuando Pablo va a evangelizar a Éfeso, se encuentra con esta realidad. Tenemos un profeta muy famoso que es Juan, que bautizaba, pero que no bautizaba con el Espíritu Santo, pero según el mismo Pablo, estaba consciente y él mismo anunciaba que él no era tampoco digno de estar al margen o al nivel de Jesús nuestro Señor. Igual también Juan toma mucha fama porque históricamente fue asesinado por el rey Herodes más o menos en el año 30. Entonces nos encontramos con alguien muy famoso, pero que también reconoce su situación. Los otros evangelistas, además del evangelio de hoy, como por ejemplo Marcos, Mateo y Lucas, también afirman que él es el que tiene que preparar el camino del Señor, pero no es el Señor. Lo podemos ver en Marcos 1.3, Mateo 3.3 y Lucas 3.4. Entonces, parece que entre las primeras comunidades, específicamente en las que estuvieron cuando se escribió el Evangelio de Juan, es decir, a finales del siglo I, nos encontramos que a veces como que había una posible distorsión de la idea que se tenía de Juan el Bautista, porque muchos lo veían como el profeta, como el Mesías, incluso como el profeta Elías. Y sí, ciertamente, incluso el mismo Juan Bautista dice que sí, que él es la voz que anuncia, que proclama en el desierto, como lo dice el profeta Isaías 43. Juan el Bautista se apropia de esto y dice: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el
el camino del Señor. O sea, Juan era muy bueno. Juan fue uno de los grandes profetas y Juan, incluso el Evangelio de Lucas, lo familiariza con Jesús, haciendo que Isabel y Zacarías sean también primos de María. Pero algo que sí recalcan todos los evangelios y también el Evangelio de hoy, cuando le contesta Juan el Bautista a los discípulos, a los fariseos estos que están aquí preguntándole, pues miren, yo no soy el Mesías, yo no soy el que puedo salvarlos, el que los va a bautizar con Espíritu, si dijera en otro lugar. Quien bautiza con Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo y obviamente todos aquellos que tienen el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Solamente a replantearnos un problema que había en las primeras comunidades cristianas sobre la identidad de Juan el Bautista, donde lo realzaban incluso a veces más que Jesús. No, va más allá que eso. Muchos de nosotros, los predicadores, sacerdotes, misioneros, pues tendemos a ser de alguna manera, por gracia del Espíritu Santo, muy buenos. Pero también las adulaciones que nos hace la gente, o las alabanzas, o las vanaglorias que nosotros mismos nos damos, pues terminan realzándonos, terminan haciéndonos personas como que unos cretinos en la fe, en vez de unos evangelizadores de nuestro Señor y de la fe. Tenemos que tener mucho cuidado. Primero, en no creérnosla mucho. Ser como Juan el Bautista, tener la humildad de decir, oigan, sé que predicamos muy bien, pero predicamos es al Señor, no a nosotros mismos. Eso por un lado. Y lo segundo que también tenemos que tomar en cuenta es que no podemos andar siguiendo gente, o falsos profetas o anticristos. O no necesariamente falsos profetas o anticristos, sino también personas muy buenas, personas que evangelizan, pero que a veces nosotros las idealizamos y llegamos hasta el punto de idolatrarlas. No puede ser así. Tenemos que tener una alta conciencia como la tenía Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías, pero también tenemos nosotros que no estar siguiendo a otros que no sea nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, un buen laico, un buen sacerdote nos anuncia al Señor, pero no podemos apegarnos a ese sacerdote, vivir para ese sacerdote, vivir para ese predicador, jamás, porque nosotros seguimos a un solo Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos, revisemos nuestra conciencia. ¿En qué momento nos hemos llenado de vanagloria porque hemos evangelizado? ¿Nos creemos la última pexicola de la evangelización? ¿O estamos siguiendo solamente a hombres y no a nuestro Señor? Bueno, es hora de seguir navegando, queridos hermanos, mar adentro con el Señor. Que Dios les bendiga.